Buenas noches a todos y especialmente a los colombianos por quienes nuestros soldados y policías están dispuestos a dar la vida para que otros vivan. Quiero dar un saludo muy especial al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca Torres, a nuestra ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, a los altos mandos militares y policiales que representamos, aquellos uniformados que se levantan cada mañana para defender a cada colombiano sin distinción alguna de sexo, raza o color de piel. Eso significa de alguna manera que la seguridad y defensa nacional no tiene ningún color político. Y me honra y me alegra enormemente escuchar las voces de todos los representantes acá, unidos en un mismo propósito: la seguridad, la paz. Pero la paz, ahí colocaron un mensaje que la paz total era del gobierno o de Petro. No, la paz total es una política de Estado y eso involucra absolutamente a todos. Y nos importa, y no soy y ni pertenezco a ningún gobierno servil. Servil solamente nosotros, nuestra vocación es lo que dice el artículo 217 y 218 de la Constitución. En alguna imagen mencionaron que no hay presupuesto respecto para cumplir la misión y que la FAC solamente tiene para operar hasta junio, por ejemplo. Eso no es cierto. Todo el presupuesto ya fue descongelado para cumplirlo y es más, se hizo una adición con el decreto de conmoción interior que sin él no podríamos estar salvando vidas y cumpliendo la misión en el Catatumbo. Sin embargo, es evidente que las capacidades necesitan fortalecerse aún más. Y si queremos seguridad, tenemos que meternos todos, no solamente la mano en el corazón, sino la mano en el bolsillo. Nos piden incremento de pie de fuerza. El gasto de personal en este momento es prácticamente, o el gasto de defensa es prácticamente inflexible. El 79% del presupuesto que nos llega va a gastos de personal, el resto apenas para funcionamiento e inversión. Así que si queremos tener unas fuerzas militares y Policía Nacional fuertes, debemos ser conscientes que debemos inyectarle aún más como país. Las cifras que nos dicen que hay diferencia entre el bienestar familiar y el Ministerio de Defensa, ¿es cierto? En alguna medida, porque las cifras que maneja el Ministerio de Defensa son las que tienen noticia criminal. Sin embargo, es una lección aprendida y una recomendación para aclarar cuál es la diferencia que existen entre las dos cifras. En algún momento me dijeron que tuviera que ver o que hablara con el tema de la extradición. Eso es un tema ya de justicia, no del Ministerio de Defensa. A Antioquia no fui, es más, no pude hablar tampoco, desayunar con el alcalde de Medellín, porque la noche anterior hablé con ellos, con el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, y les dije toda la intención de quien les habla. Ojalá tuviera más tiempo, pero yo soy humano, pudiera ir allá a Antioquia a resolver ese problema, o atender ese problema que ya previamente lo habíamos atendido en un consejo regional, en Aguachica, no solamente con Antioquia, sino con Bolívar, con Cesar, con Santander, para mirar desde un enfoque holístico cómo deberíamos solucionar ese problema. El gobernador y el alcalde fueron muy sensatos porque estaba ocurriendo un desorden de orden público en Buenaventura. Y por la rapidez que necesitaba atender Buenaventura, hicimos un consejo extraordinario donde dimos líneas estratégicas articulados con la gobernación del Valle, con la alcaldesa de Buenaventura, con el ministro del Interior, con la ministra de Justicia, con la Fiscalía, con el Alto Comisionado para la Paz, incluso con la población, porque a nosotros nos interesa. No nos interesara, no estaríamos acá. Esos consejos de seguridad los hemos hecho en la medida que hemos podido y que nos ha permitido el tiempo. En el Catatumbo, por ejemplo,
fue el primer sitio donde fuimos allá. Y 4 veces estaba allá, hablando con la comunidad, pero hablando también con todos los que debemos solucionar este problema. Lo mismo se ha hecho en el Valle, en el cual estuvimos en Buga, con la gobernación de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Pero con Chocó ya nos hemos reunido 2 veces. Es más, fuimos exclusivamente allá al Chocó. Y esos consejos regionales son integrales también. Estuvimos recientemente en Granada Meta y allá aplaudo la asistencia de representantes a la Cámara y los invito a que nos acompañen a esos consejos regionales de seguridad para que también hagan las preguntas críticas. Lo único que les pido y les ruego es que sean objetivas. Nosotros, de parte del señor representante Uzcategui, hemos recibido 24 derechos de petición durante este año, de los cuales 22 ha recibido ya respuesta o le hemos enviado la respuesta. Y 2, uno fue radicado el 1 de abril, que aún estamos consolidando la respuesta, y el otro lo radicó hoy. Entonces, necesitamos el tiempo prudente para esos 2, que son los únicos que nos quedan, de los 24, darle la respuesta respectiva. Leyendo un libro de Harari acerca de 21 lecciones para el siglo XXI, colocamos la presentación, por favor. Él decía que pareciera que nos encontramos en un mundo donde fuera la tragedia mayor. Sin embargo, muere más gente en este momento por accidentes de tránsito que en la guerra. Es más, muere más gente de gorda que de nutrición. Si miramos los estudios de Uppsala, de Suecia, de una universidad, de cómo ha sido la violencia en el mundo de 1944 a la fecha, los conflictos se han multiplicado casi por 4, pero la muerte en esos conflictos se ha reducido casi en 3. La razón, de alguna manera, es que el derecho internacional humanitario, y a pesar de las tensiones en el mundo se ha vuelto más conflictivo, pero de alguna manera más violento. Quiero que aprecien esta presentación, esta diapositiva. Esto es del 2003 al 2025. Observen ustedes la cantidad de homicidios en ese lapso. Es esa barra verde. En la parte superior, esa línea azul significa la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes. Véanla por un momento. En este momento estamos 25 muertes por cada 100.000 habitantes. Compárela con los años anteriores. Por ejemplo, antes del proceso o en el proceso de paz estaba en 25.97%. Esa línea amarilla que ven ustedes es la causa de muerte a través de sicariato. Miren cómo ha crecido. Y en este momento muere más la gente por sicariato que por otra cosa. Ahí vemos el repunte que es en este año, en el año pasado, es casi el 70% que mueren por sicariato. Observen la línea gris, esa es la cantidad de armas que hemos incautado. Entonces la pregunta es, con todo lo que hemos escuchado acá anteriormente, y a pesar de una política de paz total, que es de un Estado, no es de una persona, ¿cómo ha sido el comportamiento de la violencia? ¿Cómo ha sido? Y aquí encontramos también que otro factor importante es por qué muere la gente, y un factor que nos llama la atención es por riñas. Paradójicamente a veces más en el Día de la Madre, o en el 24 o el 31. ¿Y de dónde viene esa violencia? No desde las fuerzas militares ni la Policía Nacional. Nosotros no generamos violencia, contenemos la violencia. Pero esto no significa que estemos bien. Esto no significa que estemos en paz.
Esto no significa que las cifras que nos dieron en ciertos departamentos y en ciertos lugares sean falsas o que no tengamos la empatía de sentir ese dolor. En algún momento un observador internacional me dijo, con el proceso de paz total, con los ceses al fuego que hubo en el Catatumbo, con el ELN, el cartel del ELN que lo ha dicho el señor presidente de la República, y los demás carteles, me dijo esa observadora, no hubo ningún muerto ni herido prácticamente, ni militar y policía. Y le decía, simplemente se lo trasladaron a 56.000 colombianos que los desplazaron, 23.000 que los confinaron y más de un centenar que los asesinaron. En los consejos de paz y seguridad y en los diálogos que he tenido con el doctor Oti Patiño, en lo que me respecta, en lo que me consta en esas conversaciones, veo un interés genuino del doctor Oti Patiño por buscar la paz. Puede ser que antes de ello se hayan hecho unas apreciaciones acorde a los comentarios que han escuchado y que han expresado ustedes. Pero yo quiero hablar de lo que a mí me consta y de lo que he visto ahí. Siguiente, por favor. Por cada criminal que nosotros neutralizamos, salen 2. Este gobierno no ha estado o no nos ha amarrado a la fuerza pública. No nos ha dicho que no hagamos nada. Gracias por el aplauso. Se lo digo, yo estuve 35 años en la vida militar y yo he visto la cara de la muerte. Me hirieron o me atacaron en varias oportunidades. El disparo que más cerca estuvo fue en la pierna derecha que me golpeó. Si soy capaz de mantener mis principios y valores enfrentando la muerte, créame que lo haré siendo ministro de Defensa. Y el presidente de la República de alguna manera seleccionó a quien les habla porque entiende que la política no tiene, entiende que la defensa y la seguridad y la vida no tiene color político, no tiene color de ningún partido. Y si estoy hablando así, es porque él sabe, incluso en las conversaciones que tuve le dije, y los uniformados que están dispuestos a arriesgar la vida son héroes y heroínas. Y lo dijo, y es más, él lo ratificó cuando nos secuestraron a los 29 uniformados en el Plateado, que él mismo, por iniciativa de él, dio la orden de traerlos y condecorarlos con la medalla al valor y decir claramente que ahí hay un secuestro, porque los únicos que pueden hacer retención son las autoridades legalmente constituidas, Guardia Campesina o los otros que quieran parecerse para decir que es una retención. Eso no se llama retención, eso se llama secuestro. Pero aquí están las cifras, de alguna manera, lo que se ha hecho comparando lo que vamos del año frente al año anterior. Se ha incrementado la acción contra estos criminales. ¿Y por qué en el año anterior no? Pues porque habían un cese al fuego que limitaba las operaciones ofensivas con ciertos grupos criminales. Pero jamás se dio la orden de no cumplir con la Constitución y la ley. Que es complejo, sí. Que es difícil, sí. Pero que lo vamos a lograr de la mano de ustedes también. Esta es la cantidad, prácticamente 1.000. Podríamos decir 1.132 criminales llevamos neutralizados este año. Un 33% más. ¿Siga? Ahora bien, enfocándome en la razón de ser de este debate, que es el reclutamiento de menores, es dramático esto. Es un drama que no lo podemos permitir. Y le habla a quien estuvo también, no solamente combatiendo criminales, como comandante del SECODES, 81 criminales en el tiempo que estuve comandante, del más alto valor, de las estructuras criminales más peligrosas, ordenando decisiones complejas
que son de vida o de muerte, tomando decisiones difíciles como, por ejemplo, cuando fuimos a ingresar al Plateado, le dije al señor presidente, al ministro de Defensa, a nuestros hombres no les da miedo morir, para eso es que estamos. ¿Cuántos han hecho eso acá? ¿Cuántos han jurado bandera? ¿Cuántos han prestado el servicio militar o policial? Mi admiración, mi gratitud a todos. Y estoy seguro que otros lo hacen desde un estado diferente. Y eso está muy bien. Y le dije, no les da miedo entrar a morir en el Plateado. Lo que les da miedo es terminar en la cárcel, porque vamos a generar un combate en medio de la población. El presidente dijo, yo asumo el riesgo. Ingresamos y ni un civil herido o muerto al ingreso del Plateado. Allá estuve 4 meses. No me pueden decir a mí que yo estuve allá arriesgando el pellejo, entregando inclusive banderas de mis hombres, que estuvimos con las manos amarradas. Pero esto es una tragedia que no podemos permitir. Si bien es cierto, en el 2023 al 2024 incrementaron en un 40% las víctimas de reclutamiento de menores, no puedo decir que es que nos va bien porque este año ya hemos reducido en un 18% esa misma cifra. En 3 departamentos, que son los que están en amarillo, es donde se concentra la mitad del reclutamiento forzado. Siguiente, por favor. Y en este contexto de reclutamiento, pues los principales criminales son los que vemos allá. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, en Tolima, que he hablado con las representantes y los representantes y en el Huila. Ahorita neutralizamos a alias May, el segundo y la Ismael Ruiz, de las disidencias de Mordisco. Y quienes fueron allá, que fueron nuestros policías, se enfrentaron fue a la muerte, porque entraron en un combate, los iban a matar a nuestros policías. Y lograron neutralizar a este criminal que estaba reclutando. El otro es alias Cancharino, por ejemplo, de las disidencias de Calarcá, que incluso le hicieron una honra allá en el Caquetá, mostrándolo como un salvador y lo que estaba era asesinando. En el ELN, a Mario Chiquito, que vamos a conocer quién era ese bandido allá en el Catatumbo, un criminal de la más alta peligrosidad. Contra el Clan del Golfo, que recluta, alias Nino, alias Chirimoya, el quinto más importante, tal vez no le hemos dado la relevancia, pero es el objetivo de alto valor más importante que hemos neutralizado en este año. Y el presidente ha sido claro, el bombardeo con ciertas condiciones. Y hace 20 días reportamos el resultado de un bombardeo contra un objetivo militar, empleando métodos y medios legítimos. Pero si hemos neutralizado eso, ¿por qué se han recuperado? Aquí ya lo hemos dicho y lo han dicho ustedes. Tiene una capacidad de recuperación criminal enorme. Por cada bandido que neutralizamos salen casi 2. Narcotráfico, extorsión, minería ilegal, contrabando y algo que carcome casi a toda la población siguiente, que es la corrupción. En ese esfuerzo no solo nos hemos enfocado en desarticular quienes reclutan, sino también desvincular a nuestros menores de los grupos armados. El 28% ha sido por presión de la fuerza pública, el 32% porque han sido convencidos de que deben regresar acá con nuevas oportunidades. Pero si miramos ese número 115, es de nuestras poblaciones más vulnerables. ¿Quién es el más que recluta? Las disidencias de la FARC. Luego le sigue el ELN. Aprovechando ese tiempo, entonces, ese generoso tiempo, quería remitirme a lo que ocurrió en el Plateado. 29 uniformados secuestrados. Y eso significa que es un desafío a la autoridad. Y cuando equiparamos al criminal con la autoridad, no solamente se desafía esta, sino que se pone en grave riesgo para cumplir. Y esa preocupación la compartimos con nuestra ministra de Justicia y del Derecho, con la fiscal general, pero con el presidente también. Y el problema no es ni siquiera aumentar las penas, es aplicar las que están.
pero con todo el rigor. Y traigo ese mensaje también porque ahí vemos el talante de nuestra fuerza pública para aplicar la prudencia, abstenerse de usar la fuerza. En esa concentración habían menores de edad instrumentalizados para evitar el accionar de la fuerza pública. Solamente un militar y un policía es capaz incluso de aguantar los insultos con el único propósito de no afectar la vida de los inocentes. También mencionaron mirando aquí la recuperación de los menores, vemos que la tragedia es inmensa, o sea, no puede existir ningún menor en las filas del crimen. Aquí el ELN decía que era un proyecto de vida, eso es un proyecto criminal, es un engaño criminal. Aquí el cartel del ELN en algún momento decía que ya no reclutaba menores de 15 años. Es que ¿quién es el ELN? Que alguien me diga, por favor, en qué parte de la Constitución Política de Colombia dice que el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, o el narcotráfico, o la minería ilegal, o la corrupción puede existir. Puede ser que tengamos diferencias en algunos aspectos, pero al menos pongámonos de acuerdo en lo básico. Y lo básico es lo que dice la Constitución y la ley. El 32% de los desvinculados que hemos recuperado han sido niñas. Imagínense que fuera su nieta, su hija. Eso fue lo que sentí yo cuando también estábamos rescatando a los 4 menores indígenas. Disculpe que traiga eso a referencia, cuya misión la hicieron fueron los comandos y los indígenas. Yo apenas anuncié lo que iban haciendo ellos. Y en algún momento me preguntaron, ¿y cuánto vamos a gastar? ¿Por qué no deberían parar? Y les preguntaba, ¿y si fueran sus hijos, me diría lo mismo? Y aquí va la pregunta para todos los colombianos. Si fueran sus hijos los que están sufriendo este flagelo, ¿nos dirían que no hiciéramos nada? Estamos haciendo absolutamente todo. ¿Que nos falta? Claro que sí. ¿Que lo vamos a hacer aún mejor? Claro que sí. Siguiente, por favor. Este es el enfoque que hemos hecho en las capturas contra los reclutadores de estos grupos criminales. Y hemos ajustado la estrategia y estamos buscando objetivos de alto valor que muy seguramente pronto los conocerán para atacar este flagelo. Pero todo yace también en la prevención. Los que vieron un Consejo de Ministros, el reciente de Educación, pudieron observar, como lo decía alguna frase de algún filósofo, educa al niño para no castigar al adulto. Este gobierno invierte fuerte en educación. No lo conocía, debo reconocerlo, pero en los niños de 1 y 3 años hasta ellos se está preocupando el gobierno. Y en las zonas más vulnerables, para que tengan tal vez lo que tienen nuestros hijos, pero ellos no tienen. Uno no decide dónde nacer. Ellos no decidieron dónde nacer. Y el Estado debe darle todas las oportunidades para que se desarrolle. Y es un enfoque integral, donde la estrategia está el 30% militar y policial y el 70% de la acción unificada. Porque si la guerra de alguna manera es un conflicto social, la solución no es netamente de los uniformados. Siguiente. Acá nos mostraron muy bien el diagnóstico y le pedí a varios representantes que hicieron la presentación que nos las entreguen porque nos ayuda a hacer ese enriquecimiento y solucionar el problema tal como es. Si no reconocemos los hechos crudos, no vamos a solucionar el problema. Nosotros hemos identificado 47 cuentas de redes digitales para reclutar gaos de las disidencias de las FARC. Algunos dicen que es forzado y sale el ELN decir que no, que es voluntario. Forzado, voluntario, al fin y al cabo es para llevarlos a una actividad criminal. Hablaba con la directora del ICBF, que fue con tal vez la primera o de las primeras funcionarias que me reuní.
por el problema de los menores. Y veíamos esa tragedia. Y le contaba otra tragedia también. Cuando le entregué la bandera a un soldado, a la esposa de un soldado y al hijo de un soldado que fue asesinado y que lloraba la viuda y el huérfano por la muerte de su papá, no fui capaz de decirle que quien lo asesinó tenía 15 años de edad. Entonces, ¿es víctima? ¿Qué pasaría si un menor de acá entrara y asesinara a su hijo o a su hermano? Es una tragedia enorme. $319 cuentas de TikTok fueron reportadas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos a nuestro centro cibernético que está a cargo de nuestra Policía Nacional. 217 ya han sido eliminadas, pero ¿va a llegar a cero? No. El criminal va a seguir buscando la opción y va a sacar nuevamente otras cuentas. ¿Siga? La atención entonces no quiere decir que sea solamente el esfuerzo militar, sino también el Grupo de Atención al Desmovilizado juega un papel fundamental, donde estamos desarrollando la Estrategia Futuro 3.0 asociado con la seguridad humana. Siguiente. Esta estrategia involucra absolutamente grandes instituciones como la Fuerza Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Cooperación Internacional y autoridades locales. ¿Siga? Y tiene unas líneas importantes para lograr llegar y lograr tener la prevención. ¿Siga? Ahora quiero hablar del otro punto por el cual nos habían citado acá, que es la seguridad en Arauca, que es muy preocupante para nosotros, al igual que todo el país. Desde el 4 de agosto aquí a la fecha, durante estos 8 meses, esta es la afectación que hemos hecho contra el ELN. No nos hemos quedado quietos. 37 se han neutralizado, pero hay que entender que el ELN, su modus operandi es de un cartel terrorista. La mayor cantidad de veces visten de civil, se ocultan en las mismas casas. Es más, hay generaciones y ven los hijos a sus padres no como un integrante de un cartel del terror y el narcotráfico, sino como su padre. El problema es bien delicado, va más allá de eso, de simplemente ver esa punta de iceberg. Al gado residual, 22 se han neutralizado, pero también hemos perdido la vida de 12 soldados y 3 policías, mientras 52 más, especialmente en el ataque terrorista del ELN en Puerto Rondón, fueron heridos por esa onda terrorista. No nos hemos quedado quietos. Los militares y policías que han muerto no fue en un jardín infantil, fue cumpliendo la misión como para que alguien diga que hemos estado con las manos amarradas. Quisiera hacer, con todo el respeto, presidente, que me permita al menos este poco minuto que me queda. Necesita, honrarlo. señor ministro, qué pena, necesita más tiempo, es muy importante. Tal vez 1 minuto y medio más, pero quisiera este minuto que se lo dediquemos a los niños que han sido reclutados, a los colombianos de bien que han muerto en conflicto y a aquellos colombianos que vistiendo uniforme han dado la vida para que otros vivan. 3 minutos, una vez se acaben un minuto de estos segundos silencio, para por que favor. finalice. Queridos colegas, señores de cabina, el señor ministro de Defensa nos ha solicitado 1 minuto de silencio por los niños. Favor, contabilizarlo. Gracias, señor presidente. Se le arruga a uno el alma de ver
esa imagen y también de reconocer esa tragedia. Se le arruga a uno más cuando es un niño de 14 o 15 años. Ese minuto de silencio de alguna manera es, y cuando lo mencioné era para todos los colombianos también, es de alguna manera la expresión de gratitud de una patria que esperamos lleve consuelo a sus familias, pero también inspira a nuestros militares y policías para entregarlo absolutamente todo. Si nos equivocamos será porque somos humanos. Y en esa misma humanidad, aquí han mencionado que se han retirado 23.000 uniformados en este gobierno. Los militares y policías no somos eternos, también nos envejecemos y también hay que retirarlos. Y también se retira, pero la tasa es un poco inferior que gobiernos anteriores. Es más, del 2016 a la fecha, el Ejército Nacional se redujo casi en 70.000 hombres, en 70.000, y no fue en este gobierno. Sin embargo, el gobierno tomó una decisión y dijo, vamos a incrementar en 16.000 soldados profesionales y en 20.000 policías. Pero vuelvo y recuerdo, el gasto es inflexible en este momento. Por eso estamos, por el tema de personal, por eso estamos balanceando más con tecnología y con profesionalización. Pero también es hacer más digno el servicio militar. La comida, lo que le pagaban a un preso por la comida era mayor que a un soldado. Ese gobierno le aumentó. Lo mismo el servicio militar, pasó de 300.000 pesos, que se lo puede gastar una persona en una comida. Al menos a un soldado se le aumentó a casi 1 millón de pesos y esperamos que llegue al salario básico. En algún momento cuando fui comandante, me decía un soldado que quería durar 18 meses y se podía 24, porque no solamente aprendiera y ojalá, esa es mi percepción ya como Pedro Sánchez, que me han dicho, a usted le lavaron el cerebro y lo he dicho claramente que sí. Me lo dejaron limpio de amor por mi patria. Y allá en la milicia, en la policía, lo único que aprende uno es a servir. Aprende de disciplina, de resiliencia, de trabajo en equipo, de respeto, de honestidad. Aunque algunos, menos del 0.01%, hayan manchado el nombre de la institución con más alto índice de favorabilidad en Colombia. Colocamos la presentación, por favor. Siguiente. Pero es necesario reforzar la capacidad de la fuerza pública. Entiendo el tema de los comandos conjuntos, de las fuerzas de tarea conjunta. Lo que hicimos fue reorganizarla, pero sin perder la capacidad. Y en el 2024 se crearon 26 nuevos pelotones con 936 soldados profesionales. Este año ya van 11 pelotones, pero activamos ya 6 de las 8 FUDRAs que vamos a activar. Esa es la activación de la FUDRA allá en Arauca. Y también creamos un batallón de infantería mecanizada número 59 que tendrá vehículos blindados para su actividad. Y en el caso de la policía aumentamos en un 7.4%. Eso es buscando no que haya el conflicto, es que llevamos más de 65 años en este conflicto. Absurdo. No es para contener, es para desmantelar la amenaza. Siguiente. Estos son algunos resultados operacionales en Arauca. La operación Normandía, el 15 de noviembre del 2024, se logró recuperar un menor de edad, capturar a 4 más y 6 muertes en desarrollo de operaciones militares del ELN. En Tame también la incautación de minas para que no le dé temor a nuestros campesinos caminar. En Tame también este año se logró la captura de 8 integrantes del ELN por extorsión, homicidio agravado y concierto para delinquir, pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Y por eso en algún consejo de seguridad un gobernante local dijo, yo no puedo informar dónde están los bandidos, etcétera, la amenaza, porque pues está en riesgo mi vida. Y le dije, pues el artículo, la Constitución Política de Colombia dice que los
gobernantes locales y regionales son, al igual que el presidente, responsables del orden público. Y no sé si tendría uno la conciencia de ver pasar unos asesinos, de ver pasar un carro cargado de explosivos y que explotara al frente del vecino y matara a su vecino y fuera capaz de ir al otro día y decir, lo siento. Aquí el compromiso es absolutamente de todos. Estas son las cifras de los indicadores de seguridad en Arauca. El homicidio intencional se ha reducido en un 10% en ese lapso, el hurto en un 26%, pero se ha incrementado el secuestro y de alguna manera también la extorsión. Y el ELN, el cartel del ELN, decía que liberaba a los retenidos. Eso es secuestro y es extorsivo que da hasta 42 años de prisión. Aquí nadie puede retener, en la Constitución Política de Colombia no dice que puedan existir esos grupos narcocriminales como ya los mencioné. El trabajo es duro, es complejo, nos ha costado vidas, pero a pesar de ellos no nos doblegamos. Que nos va a costar sacrificio y lágrimas, sí, como los 5 militares que murieron llevando el puente militar al cañón del Micay. Allá pareciera que ciertos sectores es como un paciente que no quiere dejarse curar. Nos piden salud e instalamos inicialmente un hospital de campaña que muchos criticaron, como si la salud se construyera con los ladrillos. No, es para que pudieran los especialistas responder a temas de salud. Es más, hay hasta asistencia virtual médica. Y lo atacaron con drones. Que le lleven educación y la escuela la convirtieron, la Carlos Patiño, en un polvorín que tuvimos que descontaminar. Imagínense un soldado, un policía, yendo a desactivar un artefacto explosivo donde puede morir él, para que digan que es que no estamos haciendo nada. Piden vías y vuelan un puente. Los que conocen muy bien ese cañón del Micay de 190 kilómetros, que apenas a unos 100 kilómetros del destino, fue atacado ese convoy militar y cuyos responsables ya hemos capturado a algunos. A pesar de que nos asesinaron, continuamos con la misión. Y ya tenemos esto en el plateado. Y con esa imagen quiero que se lleven que por más difícil que sea el reto, vamos a salir adelante. No les diré que en una década o en década y media, como ocurrió en el año 2002, donde algunos centros de estudio decían que Colombia iba a ser un país fallido, pero que gracias a una determinación absoluta y un proceso que duró más de una década, 14 años después, se logró desmantelar a quienes eran los principales asesinos del país. Y quienes dieron el paso a la legalidad, todo mi respeto y todo el respaldo del Ministerio de Defensa, al igual que todos los colombianos que trasciendan a la legalidad. La puerta está abierta para los ilegales, en el sentido de que hay un programa de atención humanitaria al desmovilizado, y se acojan de acorde a lo que dice la Constitución y la ley. Pero si no tengan duda que toda la fuerza legítima del Estado irá por ellos. Este es nuestro puente de la esperanza, ya colocado allá entre la hacienda y el plateado, y viendo cómo nosotros llevamos la paz y la prosperidad, inclusive a pesar de la adversidad. Muchas gracias.